Se ve que, bueno, Sí. las privatizaron. Eso, ¿no? Claro. Estaban privatizadas. Claro, ese era el problema. Bueno, le podemos preguntar también, por supuesto. O Carlos escuchó tu pregunta, es la otra posibilidad. O Carlos escuchó tu pregunta y dijo, taxi. No era tan solidario como pensamos, Carlos Raimundi. Dijo, chao, de acá me pianto. Me dijeron que era para hablar de la final de los Juegos Olímpicos, me voy. Bueno, hemos sido engañados. No, digo, también interesante preguntarle de un rulito sobre el final respecto del tema Venezuela, claro, ¿no? Sí. Con la experiencia de la OEA. Sí, que además ha dicho mucho en estos días. Así es. Carlos, ¿ahora sí? ¿Estamos mejor? Sí, ahora perfecto. Bueno, ¿llegaste a escuchar la pregunta y te fuiste o no llegaste a escuchar? No escuché la pregunta. Bueno, bastante general. A ver, ¿cómo estás observando el impacto en el espacio político donde te referenciás, digamos, ¿no? En ese gran espacio denominado Campo Nacional y Popular de la denuncia sobre violencia de género contra Alberto Fernández. Mira, hay distintos planos para analizarlo, pero yo el primero que se me ocurre, para no repetirme, porque solidarizarme con la persona que sufrió el daño, solidarizarme doblemente, porque primero sufre el daño directo y después el daño de la exposición no autorizada, ¿no? Eso que se ha dado en llamar revictimización. Así que en eso estoy con toda la opinión generalizada de bien, y también con los que lo hacemos honestamente y no para sacar ningún provecho, ¿no? Porque también hay mucho oportunismo en esto, ¿no? Entonces salirme del oportunismo, poner el sentido común, respetar muchísimo a la víctima y a las víctimas, ¿no? Desde el punto de vista del periodismo, Página 12 trató bien el tema con sobriedad. Hay un comunicado de Tiempo Argentino también diferenciándose mucho del amarillismo, ¿no? Uh-huh. Y desde el punto de vista conceptual, Cristina siempre pone un mojón de sentido común. Así que en ese plano me paro desde ahí. Ahora, hay otro que me interesa mucho, que es no aceptar de ninguna manera que esto implique una disminución de la moral militante, digamos. ¿No? Es un momento difícil y en los momentos difíciles lo que hay que hacer es redoblar nuestro compromiso, nuestros valores, nuestros paradigmas, pararnos en lo que hemos defendido toda la vida en términos de valores, no en términos de recetas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho, hemos sufrido una derrota muy profunda, mucho más profunda que una derrota política o electoral, es una derrota cultural, es una derrota estructural que ha calado muy profundo en la cultura de nuestro pueblo, en los valores, porque vos fijate que antes daba vergüenza decir cosas feas y ahora hay como cierta autorización para decir cosas horribles, así que eso implica un retroceso cultural muy fuerte, pero ante ese retroceso lo que hay que hacer es redoblar el compromiso con los valores de toda la vida, y no dar por sentado, Pablo, mira, ¿Dar por sentado qué, Carlos? Ahora te digo, el otro día, creo que el martes, se inauguró un curso de formación política que organiza la Intendencia de La Plata con Julio Alac y Axel Kicillof. Y Axel decía, son 24 clases, docentes un cuerpo docente muy interesante, clases, contenidos profundos para meditar, para formarse, y hubo más de 10.000 inscriptos, y estaba el Teatro Coliseo Podestá repleto, rebasado de jóvenes. Entonces Axel decía, esto demuestra que no tenemos por qué dar por sentado que de la única manera que llegamos a los jóvenes es en los tiempos de TikTok. Hay que trabajar sobre esos territorios virtuales, no digo que hay que abandonarlos, pero también hay que seguir apostando a nuestra prédica, porque no se va a poder sostener mucho tiempo un modelo social basado en el individualismo, que goza con el sufrimiento ajeno,
que es egoísta frente a la pobreza del otro, frente al sufrimiento del otro. El ser humano ni ninguna comunidad se puede mantener mucho tiempo sostenida sobre esos valores, y ahí vamos a cosechar si somos capaces en este momento de mantenernos intactos a pesar de los golpes que estamos recibiendo, ¿no? Carlos, ¿y desde dónde, cuáles son los procedimientos, digamos, que van, yo no sé si acelerando los tiempos, pero que sí que van motorizando, digamos, esa reconfiguración? Vos hablaste de los métodos tienen que ser distintos, evidentemente la construcción de liderazgos, el modo en que se le escapa a la idea de que solamente se puede interpelar a ciertos sectores a través de las redes sociales o de la manera en que las redes sociales entienden la política. ¿Hay que esperar los tiempos naturales de todo eso o hay acción política que efectivamente acelera? Yo creo que son las dos cosas. Hay un tiempo popular que no se puede adelantar, no se puede anticipar, porque la sociedad, sobre todo cuando hay una sociedad tan heterogénea, ¿no? Es decir, que tan fragmentada, donde cada círculo, cada segmento de la sociedad, cada área de trabajo razona, se hace una composición de la realidad, se construye un universo lógico y ético muy particular para cada caso. El caso tal vez más fuerte, más grande, es el de la informalidad, el de la economía no observada. Y no la asocio con la pobreza, la informalidad. Hay mucha pobreza en la informalidad y también mucho dinero en la informalidad, mucha riqueza, mucha renta, y también hay pobreza y riqueza en la economía regular. Pero nosotros creíamos que la informalidad era un fenómeno marginal, ¿no? Un fenómeno lateral, digamos, que no había modificado la estructura socioeconómica y cultural de nuestro país. Y fue tan grande, es y sigue siendo y sigue creciendo y sigue haciéndose tan grande, que terminó convirtiéndose en un acontecimiento estructural. Y cuando hay un cambio en la composición sociocultural de una sociedad, inmediatamente trata de encontrar una forma de expresión política. Eso pasó cuando nació el radicalismo, que expresó una nueva sociedad de clases medias, hija de inmigrantes. Eso pasó en el primer peronismo, cuando se constituyó el proletariado industrial de masas, y eso pasa ahora con una nueva estructura social, que se construye una idea de la realidad muy distinta de la nuestra, de la tradicional, donde el Estado, la autoridad, la solidaridad, la organización, la agremiación, el cooperativismo, el sentido colaborativo, encuentra canales distintos que los nuestros. Y nosotros tenemos que readaptar nuestro discurso. Pero yendo a tu pregunta, cada sector de la sociedad va madurando a su tiempo. Ahora, eso puede un día hacer eclosión y no encontrarse con una organización política. O puede hacer eclosión esa maduración popular, ese hartazgo, ese cansancio moral de la sociedad, hacer eclosión y sí encontrarse con una organización política. Por lo tanto, mientras va avanzando la sociedad, mientras esto va carcomiendo cada vez más lugares, más espacios de la sociedad, la organización política se tiene que rehacer, se tiene que reconstituir, tiene que actualizar su discurso. Entonces yo siempre digo que hay que apoyarse sobre los valores tradicionales, pero saber que las recetas no son las mismas, que además pospusimos debates, postergamos debates que eran muy importantes para la sociedad. Te pongo tres. El tema de la inseguridad, ¿no? Creyendo que era un fenómeno que solamente se trataba desde el punto de vista de la inclusión social y no de las políticas específicas, cuando hay un temor que tiene el vecino, el habitante, el caminante, el peatón, el estudiante, el joven, la joven, que está en la calle todos los días, que no puede esperar a que una sociedad tenga la educación universitaria completa para resolverse. Y no lo dimos a tiempo. El tema del Estado. A mí pasarán sobre mi cadáver antes que yo deje de defender el Estado. Pero también, digamos, el Estado no funciona siempre bien. Cuando tiene que llegar en forma de salita, en forma de hospital, en forma de escuela, en forma de plaza, en forma de pavimento, en forma de cloaca, a veces no llega bien. Entonces vos estás hablando de defender una institución
que a la persona concreta no le ve los resultados. Y el tercero es la educación pública. Lo mismo, pasarán sobre mi cadáver el día que yo deje de defender la educación pública. Pero también convengamos que hay que mejorar mucho la presencia que tiene la educación pública en el pensamiento crítico, en el análisis, en la reflexión, y así podemos seguir con muchos más. El sistema tributario es otro, la cuestión tributaria, pero no planteada por grandes tributaristas, sino cómo le llega a una pyme, cómo le llega a un monotributista, cómo le llega a un comerciante, cómo le llega a un profesional o a una persona que presta servicios, y así tantos, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Pablo? ¿Cómo estás? Quiero preguntarte también o en todo caso sumar a esas preguntas pendientes, si no hay una pregunta pendiente también en relación a la forma de construcción, teniendo en cuenta que para un sector, casi el 50%, es muy importante también poder empezar a visibilizar una opción desde la oposición, ¿no? Si no hay una pregunta en relación a las formas de construcción que hubo en estos últimos años, teniendo en cuenta fundamentalmente que estamos hablando de una fuerza política, Unión por la Patria, que es muy heterogénea, y valorando la importancia de la unidad, con la unidad como premisa, pero ahí la forma de construcción, cómo trabajás esa unidad para que no termine siendo una disputa de poder, incluso cuando gobernás, que da la sensación que es lo que pasó en la última experiencia, ¿no? No hay una pregunta ahí todavía, no te digo no contestada, a veces ni siquiera planteada. Y probablemente inclusive más atrás de la última experiencia, digamos. Tal vez la última experiencia fue la más dolorosa, pero la forma y los métodos se venían repitiendo. Sí, por supuesto que hay que hacer un cambio ahí también. Mira, yo te digo no sé si interpreto bien el planteo tuyo, Luis Pablo, pero sí. Te digo lo que me surge. Primero, si revisáramos algún archivo de que vuelvan las ideas de hace muchos años, donde yo haya tenido oportunidad de conversar con ustedes, recuerdo de memoria, porque lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que la unidad en política no es un concepto aritmético, no es una suma algebraica, no es sumo a este sector más este dirigente más este movimiento y entonces allí tengo la unidad. La unidad se consigue irradiando, la unidad se consigue convocando, la unidad se consigue mostrando un horizonte, enamorando y mostrando mucho coraje. Si vos me decís en un programa, puede haber 5 puntos, puede haber 10 puntos, pero hay uno que no puede faltar, que es el coraje. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a volver al gobierno y cambiar alguna política, recuperar alguna empresa, pero vamos a tener que afrontar los juicios del CIADI, los tribunales de Nueva York y de Wall Street, los tratados de inversiones que te presentan jurisdicciones extranjeras para resolver las controversias, y eso implica índices de pobreza muy superiores. Muy ¿Cómo? Índices de pobreza muy superiores. Digo, es un país además mucho más desigual. Totalmente. Quiere decir que, por ejemplo, otra de las cosas que creo que tiene que suceder, que tenemos que tener mucho más predisposición a la escucha que a la bajada de línea, digamos. Tenemos que escuchar, empatizar, tener mucha más humildad, no tener una construcción centralizada, armar una lista porque viene el movimiento tal, la agrupación tal, la otra tal, creyendo que hay una transferencia aritmética de votos, cuando vos lo que hiciste fue un amontonamiento de sectores, pero te olvidaste del fuego sagrado, de la llama sagrada. Ahora, da la sensación de que eso no está, que falta para eso. Hace falta un cambio cultural en la dirigencia política. Me da la sensación a mí, por lo menos. Y puede ser, pero también yo veo un proceso de ir reconociendo errores. Vos fíjate, imagínate, si nosotros llevamos los 3 últimos candidatos a presidente, Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. Uno de los aprendizajes que tenemos que hacer es que
no se puede resignar la hegemonía, que si nosotros representamos el sector más intenso, de más firmeza, inclusive el más convocante, no digo el único, pero sí el más convocante, es el sector que le tiene que poner la impronta a la candidatura. Bueno, pero si no ganabas, Carlos. O no lograbas la unidad, claro, para ganar. Perdón, y nosotros creemos que ganamos. Bueno, no ganó el otro, por lo menos. Ponele, estoy estirando el argumento, digamos, ¿no? Sí, evitaste que gane el otro. Bueno, pero perfecto. Entonces, si el valor más importante que tuvo la estrategia anterior era que había que ganar, entonces es más profunda la reflexión interior que tenemos que hacer nosotros, porque, es decir, si vos justificás una mala estrategia, que el otro día Cristina habló del contexto que había, que estaba el golpe en Bolivia, que estaba Lula preso, yo lo entiendo todo eso, pero si nosotros justificamos esa estrategia exclusivamente porque lo que había que hacer era conseguir una victoria, ¿qué hacemos con esta estrategia que nos llevó a esta derrota? ¿No? Entonces, con más razón todavía la reflexión. Ahora, veo, no está completado el proceso. Ahora, tampoco me quiero desmerecer más de la cuenta, porque hay sectores sindicales que tienen una política muy fuerte. Digamos, del lado de la sociedad tenés la acumulación de marchas y de movilizaciones. La de ayer fue una marcha muy importante también. Hubo dirigencia social, hubo dirigencia sindical, hubo dirigencia política. La del miércoles. Hay legisladores que tienen posiciones muy fuertes y muy definidas. Hay gobernadores. La Constitución de La Rioja, por ejemplo, es una constitución ejemplar. Las políticas de Gildo Infral, la negativa al firmar el pacto que se firmó en Tucumán, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está llevando adelante una lucha tremenda en dos planos, en el de la gestión de la provincia y en el de plantarse como la contrafigura nacional del gobierno, planteando valores alternativos. Entonces, ¿está completo el proceso? No. ¿Falta mucho? Sí, pero no es que partimos de la nada, sino que hay muchos sectores que creo que estamos trabajando, inclusive para tender puentes internos, para amalgamar, pero siempre con un sentido de no hacer concesiones desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista programático, y no ceder una pizca de coraje. Carlos, Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás? Para salir de temas sencillos, porque este es un tema sencillo, te voy a preguntar algo también fácil. No puedo dejar de preguntarte de Venezuela, ya que vos fuiste observador de las elecciones y tenés una experiencia como ex embajador en la OEA del territorio latinoamericano. Nada, ¿cómo estás viendo este proceso? ¿Qué posición tenés? ¿Qué viste en Venezuela? ¿Qué análisis podés hacer de la situación que se vive en ese país luego de las elecciones del domingo? Sí, mira, además de que vos sabés muy bien que seguimos el tema desde hace muchísimos años, a mí cuando en el año principio de 2020 todavía no había empezado la pandemia, que tuvo lugar esa audiencia pública que tienen que tener los embajadores en el Senado, toda la oposición desaprobó mi designación por la posición que tenía sobre Venezuela, así que no es nueva. Además estuve allí más de una semana, recorriendo, mirando abajo en cada rincón, no quedándome con lo que me mostraban superficialmente, etcétera. Entonces después me preguntaba, digo, ¿cómo puede ser que haya gente que no tiene tanto conocimiento, tanta idea, y da por sentado lo que le dice la prensa hegemónica y asume posiciones, ¿no? Y alguna gente muy cercana, ¿no?, a uno. Entonces, ¿cómo está hoy la situación? Para no repetirme en cuanto al pasado. Hoy hay calma absoluta en Venezuela. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha recabado la información que tienen todos, de los 10 candidatos y de los 38 partidos políticos. 9 de los 10 candidatos y la inmensa mayoría de los partidos políticos ha dado todas las actas que tienen en su poder, que además son coincidentes. ¿Por
Porque son las mismas que emite el sistema centralizadamente, no es como en Argentina, que cada fiscal se lleva un acta distinta y que la puede fraguar. No, allí hay datos internos que son inviolables, porque está súper calificado y súper inspeccionado con anterioridad el sistema, aprobado por la oposición, etcétera. La única candidatura que no presentó sus actas es la de Corina Machado. Entonces estamos hablando de cualquier cosa, estamos mintiendo, diciendo cosas que la gente no sabe, se le está dando información falsa, se le habla de una... Yo escuché a la canciller argentina decir que Corina Machado había ganado por el 70% de los votos. Es absurdo eso. Como si Maduro hubiera dicho que ganaba por el 70%. Está tan polarizada la sociedad que ninguno de los dos podría haber ganado así. Y después la escuché a la canciller decir que iba a haber un levantamiento militar, presagiando un golpe de Estado. Y hay unidad militar. Entonces, en el compromiso con el sistema institucional. Así que yo creo que las cosas se van a ir normalizando. Sé que hay contactos muy fluidos con el gobierno de Brasil, con el de México y con el de Colombia. Sí, hoy volvieron a sacar un comunicado conjunto, no ayer, perdón, Petro, Lula y AMLO, así como habían hecho, ratificando, digamos, la posición de esperar los resultados bien precisos, llamando a la calma, o sea, sin sumarse al coro de voces que ya dan por ganador a la oposición, y tampoco avalando lo que dice Maduro, pero en el mismo tono, pidiendo garantías y esperando que se publique la información completa, ¿no? Ahora, que es lo que estuvo recabando el tribunal, sí, chequeando estas actas que cuenta Carlos. Pero, y Carlos, ¿es probable que el tribunal manifieste un resultado o saque una conclusión del análisis y que se desconozca? Porque, bueno, es un tribunal... Es que no te quepa duda que lo va a hacer la derecha. Claro, institucionalmente corrompido por la dictadura de Maduro, etcétera, etcétera. ¿Dónde se dirime esto, crees vos? Se dirime políticamente, es correlación de fuerza política, pero... ¿Interna, externa? Y tanto interna como externa. Yo creo que lo externo, digamos, es diferente. Cuando vos, desde lo externo, saboteás el sistema institucional, que son los intentos de desconocer a las instituciones electorales de Venezuela, o la posición de Brasil, México y Colombia, que lo que han dicho es: no damos por sentado los resultados que dio, pero sí respetamos el proceso institucional. Y en lo interno lo mismo. Hay un tercio de las gobernaciones de Venezuela que maneja la oposición. Inclusive Rosales, que es el jefe del partido del candidato González Urrutia, acudió al tribunal y llevó las actas en las que estaba en conocimiento. Y es un hombre que resignó su candidatura para apoyar al candidato que había designado Corina Machado. Quiere decir que hay una oposición institucional. El año que viene están convocadas las elecciones de gobernaciones y municipios en Venezuela. Así que hay una oposición institucional y hay una recuperación económica que creo que le va a permitir al gobierno de Maduro reencauzar el proceso y dejar al descubierto, poner en evidencia cuál es la fracción de la oposición que está en el boicot a las instituciones, en el golpismo y en la intervención de los Estados Unidos. Pero va a ser muy difícil porque Estados Unidos ya probó la estrategia de los dos presidentes, de uno en el territorio y uno en el exterior, y no dio resultado. Así que yo creo que se va a ir normalizando el proceso. Me da la impresión de que se va a ir normalizando y va a quedar completamente aislada la oposición golpista, que seguirá intentando el golpismo, pero con una elección ya más legitimada y con una parte de la oposición más comprometida, ¿no? Carlos, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, igualmente, un abrazo. Carlos Raimundi, charlando con nosotros, sobre las crisis y los impactos en este momento de la oposición, del movimiento nacional y popular en la Argentina, y también unas reflexiones sobre Venezuela poco escuchadas, digamos, ¿no? Él advertía sobre su sorpresa de la cantidad de mentiras que se dicen y cómo esto se toma muy livianamente. 5:49. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200